Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Gatti, soy médico, soy maestrando de informática médica del Hospital Italiano y venía a contarles sobre una experiencia que estuvimos desarrollando que se llama AVIA, que es un algoritmo de validación de independencia y autonomía. Bueno, como marco general podemos decir que hacia el 2050 la población mayor de 65 años se habrá duplicado en relación al 2015. Y acá aparece un concepto que para nosotros es muy interesante, que es el de la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Pues bien, la fragilidad es un deterioro progresivo del organismo vinculado con la edad que disminuye las capacidades de hacer frente a diversos estresógenos. Es decir, nos vuelve más vulnerables a enfermedades y problemas de salud y supone un aumento del riesgo de enfermar de manera más grave y de perder autonomía. Un cambio menor, como un cambio de medicación o algo de mayor importancia, como una infección o una cirugía, pueden resultar en un cambio desproporcionado en nuestro estado de salud, llevándonos a la pérdida de la independencia. La fragilidad viene acompañada de un aumento de costos, tanto a nivel de las familias que deben afrontar esta situación, como a nivel de los sistemas de salud. Según el Center of Medicare and Medicaid Service, el costo mensual para un sistema de salud se encuentra en torno a los 8.800 y los 9.500 dólares, y el Henworth Cost of Care Survey de Estados Unidos, que es una encuesta que se hace de manera anual, supone que el gasto de salud mensual de las familias de ancianos frágiles ronda entre los 2.000 y los 5.000 dólares. Es decir, estamos hablando de un problema de magnitud, tanto a nivel de los sistemas de salud como a nivel de las familias. Ahora bien, con esto presente, nos planteamos la siguiente pregunta, que es, ¿se puede predecir la fragilidad? Y con esta idea es que nos presentamos a la VIC-ES. La VIC es un laboratorio de innovación ciudadana impulsado por la Secretaría General Iberoamericana. Este año la convocatoria tuvo que ver con encontrar soluciones innovadoras para dar respuestas a desafíos centrados en la salud y el bienestar de las personas mayores. Y de esta experiencia es que surge Avia. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál fue la hipótesis que motivó nuestro trabajo? Pues bien, que si contábamos con una serie de datos de personas, podríamos ver en qué momento se volvieron frágiles y a partir de una evaluación de factores asociados, definir con Machine Learning, utilizando técnicas de Machine Learning, qué factores operaron a tal fin, es decir, qué factores aportaron a la fragilidad de esas personas. Pero bueno, obviamente esto nos sitúa frente a dos problemas que son punto de partida de este proyecto, ¿no? Que es que cómo definimos la fragilidad y de dónde podemos sacar esos datos. Pues bien, pensemos un poco en la primera parte, que es ¿qué es la fragilidad? Bueno, la fragilidad es un término vivo, ha evolucionado a lo largo del tiempo y no hay una única definición. No podemos identificar una única definición a la hora de pensar en la fragilidad, y lo que hace más difícil todavía poder identificar factores causales, es decir, por qué una persona se vuelve frágil. Para la experiencia esta decidimos guiarnos por la definición de fenotipo de fragilidad de Freud, que tiene en cuenta 5 variables: la disminución de la velocidad de la marcha, la pobreza, una pobre actividad física, un autorreporte de cansancio físico, pérdida no intencional de peso en el último año y la presencia de debilidad muscular. Estas 5 variables definen a las personas entre robustas, prefrágiles y frágiles. Las personas robustas son las que no tienen ninguna de estas características, las prefrágiles las que cuentan con hasta 2 de estas características y las frágiles las que consideramos hasta 5. Nosotros, a fin de poder desarrollar nuestra experiencia, redujimos esto y planteamos la situación entre anciano frágil y no frágil, incluyendo dentro de los no frágiles a los prefrágiles. Y bien, ¿de dónde sacamos los datos? Pues bien, encontramos una base de datos que nos pareció muy interesante y que era en última instancia la que podía ayudarnos a construir esta experiencia, que es el ELSA, que es el English Longitudinal Study of Aging. Este es un estudio inglés que se realiza desde 1998, ha cambiado la modalidad de recolección de datos, pero lo importante es que desde 1998 eh, evalúa a la población inglesa mayor de 50 años con una serie de datos vinculados a diversos factores de la vida, ¿sí? Tanto cuestiones que tienen que ver con la salud, como cuestiones sociales, de riqueza y de ingresos económicos. Hicimos una revisión bibliográfica para ver si esta hipótesis que nosotros teníamos, es decir, que contando con una base de datos transversal que pudiera hacer un seguimiento longitudinal de personas,
se podía construir la fragilidad, teniendo en cuenta además que en el ELSA, en el estudio este del que estábamos hablando, la fragilidad no está identificada dentro del formulario que se encuesta. Nos encontramos con una serie de estudios, destacamos estos dos, que básicamente lo que nos plantean es que con los datos presentes en el ELSA se puede definir fragilidad y que teniendo en cuenta la presencia de esa fragilidad, podríamos generar modelos de Machine Learning para predecir fragilidad por lo menos a 4 años. No me quiero poner muy técnico con las consideraciones que hicimos para desarrollar nuestro algoritmo, pero básicamente recuperamos del dataset dos waves, dos olas. Ellos establecen en olas la presencia de esta encuesta. Las olas no son un año, en general son 2 años. Decidimos hacer sobre la ola 4 y la ola 6. Identificamos a quienes tenían fragilidad en la primera ola de estas dos que tomamos y los excluimos, y nos quedamos con quienes no tenían fragilidad. Y los comparamos con la ola 6. Ahí buscamos lo mismo, quienes de esos que no eran frágiles en la cuarta ola se volvieron frágiles en la sexta ola. A partir de los que evolucionaron a fragilidad, extraemos una serie de variables que consideramos relevantes. Se excluyeron los campos con menos del 50% de respuestas y se utilizó una técnica de random forest para completar variables incompletas. Realizamos un proceso de síntesis de datos para generar variables sintéticas, generamos un proceso de normalización de la información. Sobre toda esta base de datos que generamos, dividimos la situación en un 30% para validación y un 70% para entrenamiento. Sobre el 70% de entrenamiento, realizamos un random forest para poder identificar las variables que consideramos más relevantes. Posteriormente realizamos un proceso de cross-validation, ya con las variables más relevantes, y con el algoritmo ya desarrollado, trabajamos con un dataset que habíamos separado para validación para evaluar la efectividad del algoritmo. Insisto, no me quiero poner muy técnico, soy médico, no es mi expertise, pero bueno, me parecía importante por lo menos poder contarles el desarrollo técnico, el devenir técnico, perdón, que hicimos para llegar a nuestro algoritmo. Dividimos en 5 secciones los términos, las variables que queríamos analizar, que tienen que ver con datos sociodemográficos, con hábitos y autopercepción de salud, estado cognitivo, estado de ánimo y actividad física. Con todo esto, logramos desarrollar un algoritmo que predice con una sensibilidad del 73% y una efectividad y una especificidad, perdón, del 78%, la evolución a fragilidad con 4 años de anticipación. Acá, bueno, muestro algunos de los gráficos que tienen que ver con esto. Y desarrollamos sobre ese algoritmo las variables que consideramos más importantes y cuáles de estas variables van a ser puestas en juego en nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué es Avia? Bueno, Avia es una aplicación que pretende predecir el riesgo de fragilidad con 4 años de anticipación y a partir de esa predicción poder elaborar una serie de recomendaciones basadas en evidencia científica, confiando en que estas recomendaciones puedan demorar la aparición de la fragilidad. ¿Cuál es nuestro proyecto? Bueno, nosotros realizamos una encuesta, que es una encuesta prospectiva, es decir, una encuesta en tiempo real en la población que se inscriba a nuestro proyecto. En función de esa encuesta que analiza las variables que previamente ponderamos para riesgo de fragilidad, vamos a poder establecer un riesgo teórico de fragilidad a 4 años y a partir de esto realizamos recomendaciones personalizadas. Esta es una de las variables que consideramos. Después, en función de este riesgo, establecemos una serie de etiquetas vinculadas a los problemas de salud y esas etiquetas se las brindamos a un proveedor de salud para que realice el seguimiento a largo plazo. Es decir, si nosotros realizamos este proyecto, por ejemplo, en el municipio de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, los participantes realizarán una encuesta, se desarrollará un riesgo teórico a 4 años, le iremos realizando una primera recomendación general basado en las respuestas que obtuvimos del formulario y vamos a etiquetar estos problemas para poder ofrecerle al municipio de Reconquista la posibilidad de una comunicación fluida con esta población particular, ofreciendo un seguimiento a largo plazo. Por ejemplo, si identificamos que hay un problema vinculado a la actividad física de esta población, el municipio puede desarrollar políticas específicas para fomentar
la actividad física en este rango de población. Lo mismo si hay obesidad, campañas de vacunación para población mayor de 65 años, campaña de cesación tabáquica orientada, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nos encontramos con dos situaciones que ponen en jaque este proyecto, que tienen que ver con algunas consideraciones que uno debe tener siempre presente a la hora de pensar en inteligencia artificial. Por un lado, el sesgo. Nosotros estamos tomando una encuesta realizada en Gran Bretaña, es decir, poder traspolar la realidad británica a la realidad local, obviamente presenta un desafío y básicamente hay que aceptar que presenta una serie de sesgos. De todas formas, lo que consideramos en relación a este sesgo es que, por supuesto, contar con datos a tiempo real y con serie de datos en diversas regiones es imposible, con lo cual aceptamos este sesgo. Y por otro lado, algo que también tiene que ver con que en nuestro proyecto vamos a estar realizando recomendaciones para prevenir la evolución a fragilidad. Esto ya de por sí lo que nos va a plantear es que la predicción original deseamos y desearíamos se viera modificada en función de una política activa por parte, en este caso, de un municipio, pero pueden ser de efectores, de proveedores de salud pública o privada. ¿Por qué no nos preocupa tanto a la hora de desarrollar nuestro proyecto? Porque en cualquiera de las dos situaciones nosotros vamos a plantear acciones positivas, es decir, acciones validadas científicamente para generar hábitos de vida saludable y para generar campañas de prevención de riesgos de salud, que en última instancia deberían, eso, ser acciones positivas, con lo cual no estamos utilizando la inteligencia artificial para definir estrategias de salud individual, sino, bueno, para utilizarla para poder generar una serie de recomendaciones más generales. ¿Hacia dónde vamos? Pues bien, hoy nos encontramos iniciando un proceso de implementación de este proyecto en el municipio de Reconquista. Nuestra idea es poder realizar campañas de inscripción y completar este formulario en conjunto con las autoridades sanitarias de Reconquista. Tenemos ya firmado un marco regulatorio para poder realizarlo. Por otro lado, poder recabar datos, poder acceder a grandes bases de datos que nos permitan refinar el algoritmo. En relación a esto nos encontramos trabajando con La Coruña, con el INIVI, que es el Instituto Nacional, el Instituto de Investigación de La Coruña, para intentar acceder a bases de datos tanto de las residencias geriátricas como del hospital universitario, y por supuesto intentando conseguir financiamiento para poder desarrollar esta experiencia con todo su potencial. Estos somos quienes conformamos hoy Avia. Somos Sebastián Gatti, me nombró primero porque bueno, aparezco primero en la foto. Soy médico internista, maestrando en informática médica. Fernando Grill, que es un experto en tecnologías digitales. José Iglesias, que es nuestro full stack developer. William Figueroa, que es nuestro Machine Learning Engineer. Clara Meneiro, que también es médica de La Coruña, y Cecilia Buchanan, que trabaja para el Ministerio de Salud de República Dominicana. Bueno, esperamos que les haya servido nuestra experiencia y ojalá podamos seguir desarrollándola y cruzándonos para charlar sobre el tema. Muchísimas gracias.